Bien, vamos a entonces a continuar, ¿no? El módulo del día de hoy, como bien les decía, vamos a hablar aquel acto inscribible que es la declaratoria de edificación, ¿no? O también como lo conocen ustedes de repente como fábrica, ¿no? Que ya no es un término que normalmente ya se suele, ¿no? llevar. Eh, y por lo cual vamos a verlo bajo dos alcances. En primer lugar, bajo el alcance de la ley propia de regularización, ¿no? Y el cambio de esta ley de regularización que se hizo para cortar los plazos y también en cuanto a los requisitos, también de la misma forma. Y esto primero vamos a verlo sin todavía hablar por un proceso municipal, ¿no? Acá vamos a ver ya en la última parte cómo es con intervención municipal, ¿no? Bajo la ley 29090, ¿no? La ley propia de edificaciones y habilitaciones urbanas también. Entonces, como corresponde, nosotros, la clase anterior, habíamos estado viendo un poco acerca ya, ¿no? Aterrizando lo que era el proceso de inmatriculación y no era más que derivar, ¿no? Todo esto a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, con lo que es la obtención de nuestra partida registral, ¿no? Y para lo cual este proceso, casualmente de matriculación, iba a ser un proceso tan importante, ¿no? En la cual iba a darnos esta veracidad y ante el registrador propio, ¿no? De registros públicos, nos puede dar la autenticidad casualmente en ese caso de la titularidad, ¿no? Y por la cual acá pues es importante hablar de este documento, ¿no? Porque de la cual se van a extender después de ahí muchos otros asientos, ¿no? Casualmente del proceso de inscripción y importante entender, ¿no? Que para lo cual también en esos procedimientos se toma muy en cuenta el certificado literal o partida también literal, ¿no? Copia literal, no es más que casualmente, ¿no? Esta porción pequeña de lo que normalmente nosotros también habíamos estado hablando en los primeros módulos acerca del titulario, ¿no? Es una porción, extraen aquellos asientos y reduce eh, todo el expediente total que puede considerar pues un predio hoy en día, ¿no? Y puede constar con muchos otros asientos que se pueden inscribir en él, ¿no? De manera pues ordenada en función, ¿no? Del orden aleatorio en la cual se van inscribiendo aquellos actos, ¿no? Y la cual es obviamente un principio, no de especialidad, casualmente, porque eso nos lo indica no solamente el reglamento de inscripciones, sino el reglamento general de registros públicos, ¿no? Entonces, mediante esta partida registral, ¿no? Nos va a certificar casualmente la existencia, ¿no? De este predio y muy aparte por considerar la existencia de la edificación como tal, porque habíamos hablado que el proceso casualmente de saneamiento no predial no consistía en dos etapas importantes. Primero era sanear no toda la parte documentaria, dentro de la cual hemos visto en el módulo anterior el proceso de inmatriculación sería casualmente esta partida registral famosa, ¿no? O como también se le conoce pues este acto ya de manera formalizada, ¿no? Con la extensión de esta inscripción por parte del registrador como tal, es el famoso folio real, ¿no? Folio registral, ¿no? Que se deriva casualmente de esta partida registral, ¿no? Entonces es importante conocer también esto porque del procedimiento de inmatriculación se derivan todas estas inscripciones que podemos ver, ¿no? No solamente aquellos rubros importantes que habíamos mencionado incluso en el módulo anterior, ¿no? Que se hacen de manera pues correlativa, ¿no? En función de cómo se van inscribiendo los actos y es importante porque también de este tipo de documento, ¿no? Partida registral, se derivan también qué cosas, descripción propiamente del inmueble, ¿no? En cuanto a lo que son sus áreas, linderos, medidas perimétricas, su antecedente, ¿no? Dominal, que es básicamente, ¿no? Donde vamos a tener el dato oficial de la ficha matriz, ¿no? La cual más adelante se puede extender de repente una independización,
¿no? Que parta de esta partida matriz, ¿no? Porque ya todos aquellos actos que vamos a ir viendo más adelante o que continúen, ¿no? Van a surgir casualmente de la ficha principal, ¿no? La cual ha dado casualmente el título, ¿no? Como ficha matriz, ¿no? De ahí se puede derivar independizaciones, subdivisiones, etcétera, ¿no? Y otros actos también, ¿no? Entonces es importante acá entender un poquito acerca de la estructura propiamente, ¿no? Se derivan casualmente en todos estos ítems importantes, ¿no? Y la cual acá pues nos da la suerte de poder obtener esos asientos inscriptibles, ¿no? Como por ejemplo el que vemos acá que es de compra-venta, ¿no? Y en la cual se le asigna, ¿no? Un asiento principal, ¿no? Entonces es importante también considerar que todo va dentro del procedimiento de inscripción, ¿no? ¿Para qué? Para el acceso, ¿no? Directo al registro de predios, ¿no? Porque habíamos visto que también teníamos diferentes grupos, los cuales nosotros estamos, ¿no? Todos aquellos actos escribibles que vamos a ver, no solamente con el tema de la declaratoria de edificación de hoy día, sino también los que vamos a ver en los otros dos módulos que todavía tenemos para mencionar, ¿no? Vamos a ver casualmente todos estos, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no? Que en estos ítems, en antecedente dominal, ¿no? Normalmente, o dominial, también se indica, pues, ¿no? El número de partida y del cual proviene, ¿no? Importante la ficha matriz, ¿no? O de la partida matriz oficialmente, ¿no? Antes de que cualquier acto de inscripción posterior se vaya a hacer. Luego, en la descripción del predio como tal, ¿no? Se extiende qué cosa, no solamente la ubicación del predio, sino también, habíamos dicho, los datos de los linderos propiamente, ¿no? Del predio. Luego en los títulos de dominio, ¿no? Acá pues todos aquellos actos que se hayan derivado, por ejemplo, de alguna transferencia de predios, ¿no? O que se hayan extendido de repente por un tema de donación, ¿no? O contratos, etcétera, ¿no? Que puedan haberse dado, ¿no? De arrendamiento, etcétera, pueden también inscribirse dentro de esta sección, ¿no? De títulos de dominio como tal, ¿no? Luego nos corresponde estos dos últimos, que son las cargas y gravámenes. Normalmente acá pues constan aquellos actos que no son tan buenos para nosotros, los titulares de nuestros predios, puesto que muchas veces esto siempre dificulta en un procedimiento de saneamiento, ¿no? Para poder de repente obtener un crédito, ¿no? Financiero. Entonces, siempre es importante considerar el momento cuando estamos de repente celebrando, ¿no? Una compraventa, siempre certificando de que nuestro predio pues no contenga dentro de su copia literal, ¿no? Una sección de cargas y gravámenes donde de repente esté inscrito, ya sea algún bloqueo, embargo, hipotecas, etcétera, ¿no? Que pueden derivarse estos normalmente. Son situaciones que pueden darse, son muy recurrentes, ¿no? Pero siempre es bueno poder evitar comprar un predio, ¿no? Que conste de ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo que ya corresponde a la última parte de cancelaciones, ya son todos aquellos, pues, actos, ¿no? De extinción, normalmente donde se puede de repente sustraer alguna información, ¿no? Que de repente se haya, pues, derivado en algún momento y que se desee, pues, anular, cancelar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante también porque de acá depende también algún acto de renuncia, etcétera, que puede darse en el procedimiento como tal. Bien, vamos entonces acá, ya luego de que hemos visto esta parte para poder cerrar un poco lo del módulo anterior, ¿no? Acá ya vamos a ver la parte de lo que sería pues la inscripción como tal de la edificación, ¿no? Por un lado, con el proceso de inmatriculación, hemos visto que hasta ahí hemos llegado en la etapa del procedimiento de qué? De saneamiento, pero de la parte documentaria, ¿no? Hasta lograr qué cosa, ¿no? Obtener la ficha, pues, registral, ¿no? La partida o el folio registral. Entonces, acá ya con este primer acto que vamos a mencionar, como la declaratoria de edificación, que vamos a verlo primero en este caso sin intervención municipal, vamos a hablar en primeras instancias bajo esos alcances de la ley 27157, ¿no? Y con la modificatoria que se hace bajo la ley 3830 y
donde acá ya se formaliza, ¿no?, esta constatación de fábrica o constatación de la edificación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un acto inscribible dentro de los registros públicos. Acá todavía, ojo, no estamos viendo intervención municipal. Eso lo vamos a ver con la 29090. Y dentro de este marco legislativo, importante considerar como tal, ¿no?, que nosotros pues tenemos nuestra ley de regularización, ¿no?, que luego, pues como cualquier evolución, ¿no?, de ley normativa, pues esto pasa a no anularse al 100%, sino que se derivan, ¿no?, algunos cambios que pueden darse a algunos artículos con respecto a algunos requisitos, ¿no?, o plazos. Y eso es lo que sucede con esta famosa ley 27157. ¿No?, de la cual se deriva su reglamento que se aprueba casualmente por el Ministerio, ¿no?, de Transportes y Construcciones, y normalmente acá ya podemos tener, ¿qué cosa?, ¿no?, en primera instancia, ¿no?, aquellos actos que se podían derivar de aquellos registros, por ejemplo, de predios que pertenecían a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque tenemos, ¿no?, la suerte de que tenemos dos reglamentos en registros públicos, ¿no?, los cuales también ya nos empezaban a mencionar, ¿no?, acerca de la posibilidad de que cualquier administrado hoy en día, pues de repente, si es que no hubiera tenido la posibilidad en algún momento, ¿no?, de haber construido, no bajo una licencia de edificación, poder acogerse a una ley de regularización para casualmente sanear la construcción de su predio, ¿no? Entonces, con ese fin, ¿no?, es que también nace esta famosa ley, ¿no?, y su reglamento. Ahora, dentro de estos alcances propiamente, importante mencionar lo que nos indica en el artículo número 1 de la propia ley inicial. Aún no estamos viendo la modificatoria de la 30030, ¿no? Y es que acá es importante considerar, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta que este procedimiento vela qué cosa, ¿no? El procedimiento de saneamiento no solamente es la parte de la titulación, no como tal, sino también sanear, ¿no?, física y legalmente las unidades inmobiliarias, ¿no?, que podían estar dentro del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué quiere decir? Pudiendo cogerse de repente unidades inmobiliarias como departamentos en edificios, ¿no?, algunos otros, ¿no?, como por ejemplo quintas, ¿no?, casas donde comparten pues varios copropietarios, ¿no?, una titularidad, etcétera, ¿no? Entonces podían estar dentro y nos mencionaba el artículo 1 que de repente unidades inmobiliarias podían acogerse a ese tipo de regularización, ¿no?, que hoy en día pues es materia a cualquier tipo de edificación que podamos ver, ¿no?, siempre y cuando, ¿no?, pueda tener un procedimiento de acorde a ley, ¿no?, y poder obtener, ¿no?, la famosa inscripción de nuestra edificación como tal en los registros públicos, ¿no? Entonces, acá ya nos empezaban a hablar, ¿no?, acerca de que esta ley también no solamente era para el tema del saneamiento y titulación, ¿no?, sino también nos empezaban a hablar acerca de que con esta ley podíamos regular aquellos procedimientos, ¿qué cosa? Administrativos, donde esté este famoso acto inscribible como la declaratoria de edificación, ¿no? Y entonces acá pues hay una serie, ¿no?, normativa, ¿no?, que va evolucionando en el tiempo y la cual nos da la oportunidad de que en el 2018, ¿no?, la famosa ley, ¿no?, que fue aprobada en el 99, ¿no?, ya nos da la suerte de tener esta famosa ley, la 3830, y que nos da la posibilidad de poder, ¿qué cosa?, ¿no?, reducir procedimientos, reducción de requisitos también, ¿no? Entonces, esto también a la par, ¿no?, trabaja junto ya en el 2019, un año más tarde, ¿no?, con el famoso reglamento de la ley que se modifica también en función de la modificación que se había hecho inicialmente a la 27157, ¿no? ¿Por qué? Porque habían pues algunas disposiciones que decían de que, ¿no?, algunas construcciones que de repente no estaban dentro de algún año pues normativo considerado, ¿no?, y obviamente aprobado, ¿no?, en la ley 3830, ¿no?, y de repente si es que habían alguna
construcción o ejecución que había terminado en una fecha posterior a lo que indicaba esta famosa ley, pues era de pasar con un procedimiento, en este caso municipal, ¿no? Entonces, se derivan estas dos leyes casualmente, estas dos en el 2018 y en el 2019, casualmente con el fin de que el administrado pues vea la manera en qué situación finalmente se iba a encontrar y qué gestión finalmente iba a hacer, ¿no? Entonces, acá, muy aparte del artículo número 1 como tal, ¿no? Nos empezaban a hablar, ¿no? En el 2.3 dentro de esta ley, ¿no? Que mediante este acto, ¿no? Podíamos hablar qué cosa, ¿no? De un acto de declaración propia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dentro de los registros públicos, todos aquellos documentos que nosotros ingresamos, pues son de materia de declaración jurada. De esta misma manera, ¿no? Nos lo mencionaba en la ley 27157, ¿no? ¿Por qué? Porque el administrado, pues para poder acogerse a esta ley de regularización, pues tenía que tener pues una conducta establecida en cuanto a la ley, ¿no? Entonces, aquí era importante, ¿por qué? Porque habían aquellos procedimientos que se podían formalizar mediante algunos documentos principales, ¿no? Y nos empezaban a hablar del formulario único propiamente de edificaciones, en caso, ¿no? De que si es que nos estuviéramos aplazando de una fecha específica que nos decía la 27157, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no? Nos empezaban a hablar de otro, ¿no? De un FOR o formulario número 1, ¿no? Y también mediante a un otro documento como la escritura pública. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estábamos hablando de aquellos procedimientos que estábamos hablando que no se habían acogido, ¿no? A ninguna licencia y por ende no tenían, ¿no? Una resolución de conformidad de obra como tal. Entonces, acá nos empiezan a hablar de algunos objetivos importantes que nosotros tendríamos que tener en consideración hoy en día bajo este acto inscribible, ¿no? De declaratoria de edificación, ¿no? Por un lado, uno de los objetivos principales, ¿no? Era pues poder declarar como tal, ¿no? El tipo de obra, ¿no? Y que esto podía hacer qué cosa. Lo podías hoy en día y se puede hacer hoy en día, ¿no? Poder acogerte, así como nosotros no tenemos este procedimiento de licencia de edificación como tal y de la cual también se derivan, pues, ¿no? Una serie de tipos de obras para que al momento que se ingrese un expediente como tal, ¿no? Puedas tú mencionar y dejar bien claro qué tipo de obra o qué tipo de procedimiento finalmente estás tú acogiéndote. De la misma manera surgía aquí, ¿no? Y un registrador, claramente, dentro de los registros públicos que visaba esta información, podía de repente ver que el expediente que se estaba ingresando de declaratoria de edificación podía ser de repente de declaratoria de obra nueva, podía ser también una declaratoria de edificación por ampliación, ¿no? Solamente, o de repente por ampliación, remodelación y demolición, ¿no? Mediante un proceso mixto, ¿no? Entonces, había forma de que poder ingresar un expediente de este tipo, ¿no? Obviamente que conste pues con sus leyendas correspondientemente. ¿Por qué? Porque si obviamente se ingresaba inicialmente como obra nueva, no podías de repente hacer un procedimiento de planos, ¿no? De planos de intervención y de resultante también, ¿no? Sino de repente hacer los planos desde cero. ¿Por qué? Porque de repente ibas a dejar en constancia que tu edificación recientemente la habías construido, no terminado de ejecutar, ¿no? Pero por otro lado, también podías, ¿no? Acogerte a ese procedimiento, ¿no? De declararlo como tal, como ampliación, remodelación y demolición, ¿no? Pero siempre salvaguardando que en estos tipos de fines sí tenías que presentar dentro de estos documentos técnicos planos de intervención como también planos de resultante, ¿no? Entonces, ese era en principio como primer objetivo inicial. Luego, como segundo objetivo, ¿no? La finalidad era pues reconocer propiamente qué cosa, la titularidad, ¿no? Del propietario. Y que no solamente la titularidad es como tal, sino también el derecho pues de la habitabilidad, ¿no? De que, como nos dice también la Constitución Política sobre el derecho a la propiedad como tal, o el Código Civil también lo nos menciona, ¿no? Que obviamente es un derecho inviolable y que también todo titular pues tiene
el derecho de poder acceder, ¿no? A no solamente la titularidad, sino también disfrutar, ¿no? De un bien, ¿no? De un bien inmueble, ¿no? Y poder como tal construir, ¿no? Sobre ese predio, ¿no? Que finalmente pues ya pasó de repente por un proceso de inmatriculación, ¿no? Entonces, que continúa la etapa, ¿no? De declarar la edificación como tal, la segunda etapa de todo procedimiento de saneamiento, ¿no? Físico-legal. Entonces, eso que iba a generar también, en algún momento lo mencionamos en el módulo anterior, ¿no? Cuando decíamos de que también esto nos sirve para muchas, pues, garantías, ¿no? Con registros públicos. ¿Por qué? Porque por un lado no íbamos a obtener muchos beneficios, ¿no? El poder tener, habíamos visto en algún momento, con respecto al aumento del valor, ¿no? Por el tema de la construcción como tal, pero también poder ayudarnos, ¿qué cosa? A incentivar, ¿no? Incentivar también la remodelación de nuestro predio, o también incentivar, ¿no? Poder acogernos a un crédito financiero, casualmente. ¿Por qué? Porque también el declarar una edificación, eso nos permite el poder, ¿no? Sanear esto y de repente en algún momento cuando se quiera vender, ¿no? La edificación o tú quieras venderla, pues hoy en día es tan importante que no solamente constemos con el documento, ¿no? O el título de compra-venta, ¿no? Sino también, ¿no? Teniendo en consideración el tener también con nosotros la declaratoria de edificación. ¿Para qué? Para que de repente la persona que venga después de nosotros a poder comprar edificación, pues tenga, ¿no? Todos los documentos saneados y de alguna manera también se le dé la facilidad, ¿no? Porque normalmente, ¿qué sucede hoy en día? Pues esto siempre cuando se hace alguna transferencia de predio, por compraventa o por donación, no dejan que la otra persona que continúe no con el predio, pues se le venga toda la carga encima, cuando no debería ser así, ¿no? Y una compra debería pues celebrarse cuando realmente se tiene por lo menos, ¿no? Todo eso saneado hasta la obtención por lo menos de la declaratoria de edificación. ¿Okay? Entonces, es importante, en principio, reconocer estos actos. Ahora, dentro de los tipos de predios, ¿no? Sobre los que hoy en día nos menciona la normativa, ¿no? Para que puedan regularizarse, por un lado nos dicen con respecto al predio urbano, ¿no? O sea, todo predio que ha pasado con un mínimo de un proyecto de habilitación urbana, ¿no? Concluida, aprobada, ¿no? Y que cuenta con todos los servicios, pues, públicos, ¿no? Importantes, básicos. Por un lado, también, ¿qué nos dice la norma? Que también pueden acogerse a aquellos terrenos, ¿no? Que cuenten con estos proyectos de habilitación urbana, pero que de repente estén con construcción simultánea, ¿no? Que quiere decir que aún pues no está constituida y construida al 100%, pero por lo menos nos está dando inicio a esta etapa importante. Entonces también hay una posibilidad para que se puedan acoger este tipo de predios también. Por otro lado, ¿no? Tenemos también los predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, ¿no? O sea, en principio, acá pues ya estamos hablando, ¿no? De predios en la cual pues ya tienen toda la habilitación consigo, no son predios que se pueden explotar fácilmente, ¿no? Entonces, muchos de estos, ¿no? Ya cuentan, ¿no? Con alguna inscripción previamente, entonces es importante, ¿no? Reconocer este tipo de situaciones para poder también acogerse, ¿no? A esto. Entonces, por un lado, eso es lo que nos empezaban a mencionar con respecto a estos temas, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día dentro del registro de predios no solamente contamos con predios urbanos, sino también con predios rurales, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en estas dos instancias es importante mencionar que ya en el caso de los predios rurales como tal, ¿no? Nosotros eh, siempre mencionamos esto, que hay algunas disposiciones en registros públicos donde nos indican, ¿no? Que siempre el accionar, ¿no? Para una regularización o inmatriculación, lo habíamos también mencionado, ¿no? Siempre tener en cuenta de que esta ley 27157 también nos menciona, ¿no? El accionar de dos, ¿no? Integrantes importantes dentro de los registros públicos, como lo que es el verificador registral y el verificador catastral como tal, ¿no?
y para lo cual el verificador catastral, ¿no? Es importante tomar en consideración cuando se requiere pues, regularizar aquellos predios rústicos, ¿no? Predios agrícolas. ¿Por qué? Porque de repente no se encuentran en zonas no netamente urbanas o zonas catastradas como tal que hayan pasado por un procedimiento de levantamiento catastral. Entonces es muy importante también la intervención que nos menciona la 27157 en esos aspectos, ¿no? Y ya para los predios netamente pues, urbanos, ¿no? La intervención de un verificador registral es importante para ya los actos de extensión, ¿no? Actos inscribibles o de derecho, como por ejemplo el caso de la declaratoria de edificación como tal. Entonces, a veces hay intervenciones de aquellos especialistas técnicos, ¿no? Que están avalados por los registros públicos, que también su accionar es muy importante dentro de esta ley de regularización como tal, ¿no? Entonces, para hacer solamente ese paréntesis. Ahora, si bien es cierto, por un lado habíamos mencionado la ley 27157, ¿no? Y es importante decir que esta ley pues se modificó, vamos a decir, se potenció de manera que nos dio la creación de esta otra ley, ¿no? En el 2018, la 30830. Y esta ley básicamente nos decía, si por un lado la 27157, ¿no? Nos decía, ¿no? Que había un plazo de contación para que se pudiera regularizar, ¿no? El término de la construcción y la ejecución de una obra, ¿no? Que de repente estaba pues muy antigua y normalmente se cogían aquellos de repente, aquellas construcciones, ¿no? Que estábamos hablando pues terminadas o culminadas en el 99, que nos empezaba a hablar esta ley 3830, ¿no? Y por la cual le digo que lo potencia, porque nos empieza a ampliar estos plazos, ¿no? En cuanto al procedimiento de regularización. Y para que cualquier administrado que de repente quería constatar que su edificación, ¿no? Había terminado, ¿no? En este caso, podía hacerlo, ¿no? Hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2016. Pero acá vamos a obviar el 31, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de expedientes o en este tipo de procedimientos, ¿no? Como la declaratoria de edificación, ¿no? No nos interesa pues el número, ¿no? O sea, acá tenemos que decir que es importante considerar que acá lo que nos interesa como registradores dentro de los registros públicos es el mes y es el año, ¿no? Al margen de que claramente la ley 3830 nos indique, ¿no? Que eran pues declaración de edificaciones hasta el 31 de diciembre. Entonces nosotros como administrados podíamos declarar, ¿no? O el técnico verificador, ¿no? Registral, ¿no? Que de repente nosotros pues lo hayamos buscado, ¿no? En el índice de verificadores de los registros públicos, ¿no? Pueda ayudarnos a declarar, ¿no? De repente noviembre, ¿no? Del 2016, ¿no? O de repente diciembre del 2016, sin necesidad, ¿no? De especificar un día exacto. ¿Por qué? Porque normalmente el accionar de un verificador registral en este tipo de casos, ¿no? Era como si fuera pues parte de un procedimiento de fidelización con respecto a la información que se está entregando, ¿no? Entonces, acá pues no había forma, ¿no? De que de repente esta información se tenga que consultar con información municipal, no, porque estamos dentro de la 27157. Acá no estamos hablando de todavía de un proceso pues municipal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que de repente sea alguna construcción, ¿no? Que lo estemos declarando fuera de diciembre del 2016. ¿No? Entonces, había forma de que cualquier administrado hoy en día pues, pueda acogerse a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, era importante, ¿por qué? Porque ya nos empezaba a salvaguardar esta ley con respecto a este tipo de construcciones, ¿no? Ejecutadas dentro de ese rango, ¿no? Entonces, hay algunas modificaciones de artículos que se dan, ¿no? Y acá lo que nos menciona en el artículo 3, importante dentro de esta ley 3830, ya nos dice el acogerse a un procedimiento, ¿qué cosa? Bajo la modalidad de verificadores, ¿no? ¿Por qué?
porque ya había esta posibilidad de poder acogerse, ¿no?, a un verificador, ¿no?, registral inscrito en el índice de verificadores de los registros públicos, no totalmente facultado, pudiendo ser arquitecto o ingeniero, como nos indica la normativa. Entonces, había la posibilidad de que esta información sea únicamente visada, ¿no?, y elevada por un técnico de este tipo, ¿no? Ahora, acá en paralelo, y esto es importante mencionar, es que también acontece, ¿no?, la aprobación de un decreto legislativo, el 1426, ¿no? Y acá ya estamos hablando ya lo que sería pues con intervención municipal. Y aquí es importante mencionar que bajo este decreto legislativo pues se fortalece la 29090, ¿no?, la famosa ley de regularización de edificaciones y de habitaciones urbanas, ¿no? ¿Y qué nos empezaba a mencionar? Ok, nos empezaba a dar algunos alcances para tomar en consideración en cuanto a este tipo de procedimiento. ¿Y qué nos iba mencionando? ¿No? Que de repente las construcciones, ojo con esto, ¿no? Y esto obviamente muchos administrados no tomaban mucho en consideración ese tipo de situaciones, ¿no? Y a veces pues se encontraban completamente pues entre la espalda y la pared. ¿Por qué? Porque de repente no tenían en cuenta, ¿no?, estas normativas que habían salido y habían estado apareciendo a lo largo de los años, ¿no? Y nos iba mencionando que aquellas construcciones, ¿no?, que habían estado culminadas después de qué cosa, de septiembre del 2018, ¿no?, y que no contaban con, en este caso, una licencia, ¿qué cosa nos decía? Iban a ser pues demolidas. De alguna forma, esto se había la posibilidad de poder constatarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no había una constatación de licencia, que quiere decir que de repente, ¿no?, se había extendido probablemente un tiempo en la cual el administrado pues no se quiso de repente coger a la ley propia de regularización, ¿no? Y como tal, ¿no?, de repente, ¿no?, erró en cuanto al año, ¿no?, de finalización de su construcción, no se cogió tiempo a una modalidad o un procedimiento bajo modalidad de verificadores. Entonces, ¿qué sucede aquí? La municipalidad, ¿no? La famosa aparición municipal, donde no hay, con esta aprobación de ese decreto legislativo, nos empezaban a mencionar, ¿no?, qué podía pasar si de repente nosotros pues no constatábamos o no declarábamos, ¿no? Menos hacerlo bajo una licencia, porque obviamente no teníamos una resolución ni de licencia aprobada ni de conformidad. Entonces, como tal, no había forma de qué cosa, ¿no?, de constatar la edificación como tal, al margen de que exista un titular, ¿no?, probablemente inscrito en los registros públicos, ¿no? Entonces, acá que nos mencionaba, ¿no?, que ya solamente podían acogerse, ¿qué cosa?, ¿no?, obras que habían culminado, ¿no?, en este caso, entre, ¿no?, estos años de enero del 2017, ¿no?, hasta septiembre del 2018, ¿no? Entonces, acá es importante considerar, ¿no?, que nosotros pues ya teníamos establecido este decreto legislativo y por ende pues son disposiciones que no podemos cambiarlas. Entonces, por un lado, lo que nos indicaba también aprobado y también mencionado dentro del reglamento de inscripciones de registros públicos, ¿no?, con respecto a la regularización de edificaciones que inicialmente nos habían constituido, ¿para qué? Para poder, en este caso, declararse, ¿no?, antes, ¿no?, de septiembre del 99, ¿no? Acá pues podían, inicialmente con la aparición de la 27157, ¿no?, en el año 2000, entonces podían acogerse los predios que cosas sin licencia, ¿no?, y que no contaban con conformidad. Pero luego ya con la aparición, ¿no?, de esta ley, la 3830, ¿qué nos dice?, ¿no?, porque es una ley que estuvo vigente, ¿no?, en febrero del 2019 y que ya nos empezaba a indicar, ¿no?, el plazo de extensión para que se pudiera cualquier administrado bajo un procedimiento de qué, ¿no?, de modalidad de verificadores registrales, en este caso, poder qué cosa, ¿no?, inscribir la constatación o la declaración de su fábrica, de su edificación, ¿no?, en registros públicos con una fecha no posterior a diciembre del 2016, ¿no? Entonces, esto da la suerte casualmente a lo que hoy en día pues contamos
¿no? Para cuando nosotros pues queremos presentar, ¿no?, un expediente técnico legal, ¿no?, de regularización como tal en los registros públicos, siempre tomando en consideración la modificación que se hace, ¿no? Y ahora, cuando ya nos mencionan, ¿no? ¿Por qué? Porque en paralelo habíamos mencionado que hubo una modificación también a la ley 29090 bajo este decreto supremo aprobado que es el 008, ¿ok?, por el Ministerio de Vivienda, y ya nos empezaba a decir, ¿no?, si es que de repente no íbamos a pretender declarar una construcción, ¿no?, terminada hasta diciembre del 2016, entonces ya iba a ser un procedimiento únicamente municipal, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo la 29090. Y aquí también, como cualquier disposición, ¿no?, hay un procedimiento, hay unos requisitos como tal, ¿no? Y donde también, como tal, se ingresa un expediente, ¿no?, técnico importante, para que esto ya no sea avisado, ¿qué cosa? En registros públicos, sino sea avisado únicamente por el área competente no municipal, ¿no?, donde pueda ya verificarse y cerciorarse, ¿no?, mediante qué cosa, un formulario único de identificaciones como tal, ¿no?, una copia literal correspondientemente sobre procedimiento de matriculación que ha tenido que tener previamente la edificación, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver dos disposiciones. Hoy en día hay la posibilidad de que podamos no optar por este procedimiento. Primero, ¿por qué? Porque de repente hay muchos administrados hoy en día que este procedimiento bajo la 29090 lo ven muy tedioso. Hay obviamente un proceso de extensión mucho más grande en función, ¿no?, de la espera que hay que hacer también desde la parte municipal. Entonces, si bien es cierto, hay esta posibilidad de acogerse bajo la 27157 y esto inscribirlo directamente en registros públicos, ¿no? Es una posibilidad a que también podamos, ¿qué cosa? ¿No? Ver rapidez en cuanto a nuestro procedimiento, nuestra inscripción, porque normalmente acá pues estamos hablando de un mínimo de 14 días hábiles para poder obtener respuesta, ¿no? Lo que de repente nos tomaría muchísimo, ¿no?, bajo la 29090 vía municipal, ¿no? Pero si bien es cierto, acá pues el administrado finalmente es el que toma esa consideración, ¿no?, en función de lo que dice la normativa y finalmente cuál es el procedimiento que va a terminar escogiendo, ¿no? Entonces, acá en principio es importante reconocer que aparece ya el año pasado, ¿no?, y se aprueba, ¿qué cosa? ¿No? Una disposición, el artículo 78, importante con respecto a la inclusión de la declaratoria de fábrica o en este caso o de edificación también o también para demolición, ¿no? Y nos empiezan a mencionar algunos documentos que iban a dar mérito para estas famosas inscripciones, ¿no? Inicialmente, ¿no?, no nos mencionaban la escritura pública, ¿no?, para que se insertara el formulario único de edificaciones. En el caso de que de pasar bajo la ley 29090, pero sí nos empezaban a mencionar, ¿no?, y desde los inicios nos decía, ¿no?, el FOR, ¿no?, el FOR, ¿no?, o el formulario número 1. Importante. ¿Por qué? Porque era un formulario expedido bajo, si es que nuestro procedimiento lo íbamos a hacer bajo la 27157, y era este famoso documento que la única persona facultada dentro de los registros públicos, el poder expedir, visar esta información, ¿no?, con firmas certificadas, era ¿qué cosa? El verificador registral, ¿no?, arquitecto o ingeniero colegiado, ¿no?, obviamente especialista en lo que sería pues un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, acá nos empezaban a hablar no solamente del FOR bajo la 27157, sino también el famoso FUE, ¿no?, Formulario Único de Edificaciones, que de repente mucho lo hemos visto en instancias municipales, ¿no?, para de repente cuando queremos hacer una licencia de edificación como tal, ¿no? Pero de repente no sabíamos que ese tipo de procedimientos también nos podía ayudar a qué cosa, a poder constatar nuestra fábrica como tal, ¿no? Al margen de que no nos estemos, ojo, acogiendo una licencia, ¿no? No estamos diciendo de que el plan B sea acogernos a una licencia, no.
se puede establecer un procedimiento de regularización bajo la 29090, que no es lo mismo acogerse a una licencia, que esto obviamente para lo cual no hubiera surgido, ¿no?, esta famosa disposición, ¿no?, nueva, que refuerza casualmente la 29090, en base a qué, a la ley, ¿no?, que fortalece la ley de regularización. Entonces, que nos permite que también en instancias municipales nosotros podamos regularizar, ¿no? Regularizar, que quiere decir que la municipalidad tenga entendido que el administrado pues quiere regularizar bajo la municipalidad, teniendo en consideración que no ha contado con una licencia de edificación anterior. Obviamente en instancias municipales, ¿qué cosa existe también en el procedimiento? Que puede haber una implicancia de qué, de que se le pueda generar al administrado pues una multa como tiene que corresponderse, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en consideración bajo estas premisas, bajo qué procedimiento sea más factible poder acoger, ¿no?, para el hecho, ¿no?, de hacer la famosa inscripción de declaratoria de edificación como tal, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar, ¿no?, porque acá vamos a ver el formulario número 1 como tal, y es importante reconocer, ¿no?, que este documento base para todo técnico verificador registral, ¿no?, es importante tenerla en consideración. ¿Por qué? ¿No? Porque es también un documento, ¿no?, importante, donde pues se van a extender, ¿no?, todos aquellos toda aquella descripción de la edificación como tal, cuadro de áreas, etcétera. ¿Por qué? Porque va a estar inserto incluso también una memoria descriptiva interna, ¿no? Entonces, nos va a ayudar, ¿qué cosa? Obtener el reconocimiento. Incluso, ¿por qué? Porque también hay información legal propiamente que vamos a tener que transferir dentro de este formulario número 1 o FOR, ¿no? Formulario registral como tal, ¿no?, que lo expide, todo en este caso, registros públicos, ¿no? Y acá dentro de la intervención habíamos dicho, ¿no?, que acá definitivamente bajo un procedimiento de verificadores, ¿no?, que quiere decir aquellos profesionales que están inscritos, ¿no?, en el índice de qué, de verificadores como tal. Y aquí es importante dentro de este ámbito de regularización, ¿no?, como tal, hay algunas disposiciones normativas que están insertas y que fortalecen también la aparición de ese documento importante, ¿no? Por un lado, también está implícita, ¿qué cosa? La Ley Orgánica de Municipalidades, con respecto, ¿no?, a la suscripción que se tenía que hacer inicialmente con respecto al formulario, ¿no?, registral como tal, o el FOR, ¿no?, como se le conoce hoy en día, ¿no? Pero nos indicaba, ¿no?, también la norma y nos mencionaba, ¿no?, que no teníamos que tener, ¿no?, alguna consideración de alguna fecha límite que se pueda establecer, ¿no?, en cuanto a la certificación de la firma como tal, ¿no? En este caso, la firma certificada de quién, no solamente los administrados que iban a suscribir también dentro de este documento importante, sino también del mismo técnico verificador registral, ¿no? Entonces no había fecha límite, ¿no? Uno podía tener el expediente y en función, ¿no?, de la fecha que iba a ingresar, obviamente considerando la fecha que tú ibas, ¿no?, a indicar en cuanto a la constatación de la fábrica como tal, ¿no? La cosa es que no estemos hablando de pasarnos de diciembre del 2016, ¿no? Porque automáticamente, ¿qué iba a pasar? ¿No? Esto iba a pasar a una escala de observación si es que de repente nos fuéramos, ¿no?, a equivocar o dejar pasar una equivocación, ¿no?, en este caso por parte del verificador registral como tal, ¿no? Entonces, acá es importante que nosotros pues tenemos, ¿no?, algunos requisitos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Por un lado, los requisitos base para lo que nos indica la 27157 para las construcciones ejecutadas o terminadas hasta diciembre del 2016. ¿Qué cosa, no? Si bien es cierto, anteriormente, antes de que se promulgara casualmente la ley no oficial, la última que en este caso da el fortalecimiento a la ley de regularización, ¿no?, la 3830, nos indicaba qué cosa, el requisito de el certificado de parámetros no urbanísticos y edificatorios.
aparece en el 2019 una disposición que ya nos empezaba a indicar que este documento, señores, ya no iba a ser exigible. Y es cierto, hasta la fecha hoy en día, pues no es un documento exigible. Entonces, es importante considerarla también porque fue en algún momento un documento principal, ¿no? Hoy en día, lo que sí es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para este expediente técnico legal es qué cosa, ¿no? El plano propiamente de localización o de ubicación importante, ¿no? Donde obviamente consten pues los linderos, medidas perimétricas como tal, y en función del modelo, no de la 29090, el modelo del plano de ubicación y de localización aprobado bajo esas instancias, es importante que esto se pueda ingresar como tal, como si estuviéramos pues de repente elaborando un plano de ubicación y localización para la licencia. De la misma manera, acá también se tiene que tomar en consideración ello. De otra forma, también como documento técnico, los planos de arquitectura como tal, ¿no? Y acá depende mucho si es que es una obra nueva, dijimos son los planos como tal, no hay leyenda de qué cosa, ¿no? De alguna modificación, de alguna demolición o remodelación, ¿no? Para de repente la elaboración de planos de intervención, ¿no? Y de resultante. Eso solamente pasará si es que de repente estemos haciendo una declaratoria de edificación de qué, de una obra tipo de remodelación, demolición y, eh, y de ampliación, ¿no? De repente. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a tener que presentar dentro de nuestro documento técnico, ¿no? Un cuadro, obviamente, como tipo una leyenda, ¿no? Donde tenemos qué cosa constatar, ¿no? Muros a demoler, ¿no? Ambientes a, en este caso, a remodelar, ¿no? O cuáles son los ambientes a ampliar. ¿En el plano de qué? De intervención. ¿Para qué? Para que luego en los planos resultantes podamos obtener la arquitectura, en este caso ya nueva como tal, ¿no? Que se hizo de repente en su momento. ¿Qué quiere decir? Que de repente esta edificación que va a pasar por ese tipo de obra, de remodelación, ampliación y demolición, de repente ya tuvo anteriormente una declaratoria inscrita, ¿no? Anterior. Y eso nos permite a que cuando nosotros inscribamos este expediente técnico legal, ¿no? Podamos decir a los registros públicos, antes de que tú me encuentres las observaciones, yo te presento en el expediente, en mi expediente técnico legal, ¿qué cosa? ¿No? Los planos de intervención y de resultante. ¿Por qué? Porque en la leyenda voy a indicar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente, el asiento donde se ha inscrito, ¿qué cosa? La declaratoria de fábrica inicial, ¿no? Y que de repente hoy en día ya nuestra edificación no esté como la declaratoria que nosotros hemos visto en su momento inscrita. Entonces, ahí es importante considerar siempre si nuestra edificación, la edificación que nosotros hemos comprado o adquirido, consta con una declaratoria de edificación o de fábrica inscrita ya con anterioridad, para que eso sea nuestra base. E incluso, muy importante va a ser de que si de repente conste así, en algunos casos de ustedes, puedan solicitar qué cosa, ¿no? La lectura de título archivado, ¿no? Que indique en la parte inferior, ¿no? Del asiento de declaratoria de edificación, ¿no? En su copia literal, que puede estar en alguno de esos asientos, donde indique declaratoria de edificación, ustedes visar qué número de título archivado indica en la parte inferior y ustedes solicitar, ¿no? La lectura de ese título. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de ese título se ha anexado algunos planos, ¿no? Anteriores. Entonces, es importante si nosotros podemos tener eso como base, porque de repente nosotros no sabemos si es que a nosotros nos entregaron la edificación como tal, como lo que indicaba la constatación de fábrica anterior, ¿no? Si no, de repente ha sufrido algunas modificaciones en el tiempo y nosotros pues queremos hacer las cosas bien. No vamos obviamente a declararlo como obra nueva, porque de repente hemos encontrado en antecedente que ya constaba con una declaratoria de edificación pues anterior. Entonces, importante cuando nosotros vayamos a suscribir ese tipo de información. Y como tal, ¿no? También importante dentro de los otros documentos técnicos está el FOR, ¿no? O el formulario número 1. Y eso es un documento importante que ya, como les había mencionado, tanto el FOR como el informe técnico de verificación, ¿no? Lo suscriben únicamente el profesional responsable, el técnico, en este caso
registral, ¿no? Suscrito y acreditado por registros públicos para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Ahora, acá es importante mencionar que otros documentos que acompañan el formulario número 1 es el anexo número 4. Y es importante, ¿por qué? Porque de repente hay información de concentración de edificación que estamos hablando, pues no de 2 pisos, de 3 pisos, sino de repente de más pisos y al momento de declarar se nos haga muy pequeña la sección para poder escribir ahí, ¿no? Constatar. Entonces, dentro de este formulario registral, importante, vamos a constatar, ojo, esa es información que solamente le corresponde al verificador técnico registral llenar. Es importante que ustedes tengan en consideración esto, ¿no? Pero también importante saber, ¿no? Cómo se suscribe ese tipo de documentación y normalmente pues consta de varias hojas, las cuales, por ejemplo, en la parte de la hoja número 1 están todos los datos con respecto al solicitante, ¿no? En este caso de la declaratoria de edificación. Ya en el ítem 2 nos indica qué cosa, la inscripción de la propiedad, ¿no? Pero acá, cuando el terreno no está registrado, ¿qué quiere decir? Si nuestra edificación ya constó anteriormente con un proceso de inmatriculación, ¿qué quiere decir? Que ya ante registro se sabe cuáles son las áreas, linderos y medidas perimétricas, no hay necesidad, señores, de llenar esa sección, siempre y cuando, como vuelvo a mencionar, ¿no? Cuando el terreno no está, ¿qué cosa? Registrado, ahí sí hay que darle información al registrador, ¿no? Quien va a verificar ese tipo de esquela. ¿Ok? Ahora, en la certificación notarial, esto no corresponde a llenar ni al técnico registral, ¿no? En este caso, ni al registrador. Acá únicamente es el notario. ¿Por qué? Porque hay que certificar finalmente este formulario ante notario. Entonces, ahí también consta esa información. Ya en el punto número 3, ¿qué cosa va? ¿No? Toda aquella información con respecto al antecedente matriz, ¿ok? Del predio. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿No? Antecedente de los datos de inscripción, de repente fecha en cuanto a la escritura pública donde se elevó tal información, ¿no? El número de partida como tal, también indicar si tenemos el tomo y el folio de donde lo hemos encontrado, pues también constatarlo, la fecha o partida también electrónica, importante considerar, ¿no? También en esas instancias aquí. Entonces, es información que nos va a ayudar a proporcionarle más información al registrador, ¿no? Y siempre indicando, obviamente, la zona registral, ¿no? Porque obviamente puede ser, nosotros contamos con diferentes sedes y en función, obviamente, de el ejercicio profesional, ¿no? Del registrador, del técnico registral que ustedes estén contratando, ¿no? Si de repente el predio se encuentra dentro de Lima Metropolitana, obviamente este forma acompañado de un formulario que se pide en los registros públicos, un formulario, no una hoja verde clara, que es para todas aquellas sedes, ¿no? Que están dentro de Lima Metropolitana, y hay otro formulario, otra solicitud para la inscripción de título como tal, ¿no? Que es un verde más oscuro, y este es cuando estamos hablando, pues, aquellas sedes que están fuera, ¿no? Que quiere decir, como por ejemplo en este caso, esta sede de Lima, pero está ubicada en Cañete, ¿no? ¿Por qué? Porque el predio está ubicado en Cañete. Entonces, ¿no? Hay formas de poder estas disposiciones tomarlas en consideración, ¿no? Obviamente, el técnico propiamente registral no sabe de estas cosas, sabe qué formulario es el que tiene que presentar, ¿no? Y en función de eso, sí va a realizar la gestión dentro de la oficina central, que es la que tenemos, que está en Jesús María. Entonces, importante no consignar si lo va a registrar ahí o lo va a ingresar, y no lo va a ingresar de repente en la sede de Cañete, pongámosle un ejemplo, ¿no? Entonces hay un costeo ahí adicional para enviar el expediente, ¿no? Hasta Cañete, ¿no? Entonces es importante considerar eso también, ¿no?
Y acá en la constatación de fábrica, que sería, ¿no?, la hoja número 4 y el ítem, ¿no?, número 4 y número 5. Importante, ¿por qué? Porque acá ya va pues toda la información netamente técnica, ¿no?, del predio, los datos de la fábrica como tal, ¿no?, número de pisos, área ocupada, área techada, área libre, en función, ¿no? Si es que obviamente acá este es el caso de una edificación nueva, ¿no? Pero lo que nosotros pues tendríamos diferente si estuviéramos de repente hablando de otro tipo de situaciones, como de repente un tipo de obra de ampliación, remodelación. Entonces acá pues va a constar, ¿no? Es como si estuviéramos transcribiendo el famoso cuadro técnico no normativo de un plano de localización y de ubicación según el modelo de la 29090 y lo estuviéramos transcribiendo dentro de este ítem número 4, ¿no? Entonces, es información que también sabe cómo guisar el mismo y llenar el mismo técnico registral, ¿no? Importante acá ya en los actos a constatar, ¿qué cosa? Importante cerciorarnos que corresponda, ¿no?, en función de lo que nosotros estamos declarando, ¿no?, en el título, pues si es que es edificación nueva, pues tiene que constar el cuadro técnico, ¿no?, si es que realmente es una obra, una edificación nueva. Y si no fuera así, podemos también, dentro de los actos a constatar, pues marcar los actos que sean correspondientes, ¿no? O sea, marcar 2 o 3, eso no importa. La cuestión es de que podamos hacer el procedimiento en función de lo que manda la normativa, y si es que no es y no va a pasar por edificación nueva, entonces puede ser que pase por ampliación, remodelación, ¿no?, y demolición, de manera que se marquen estas tres, ¿no? Puede ser acá si es bajo una demolición parcial o demolición total, eso finalmente pues lo acoge el administrado, ¿no?, en función de lo que va a conversar finalmente con el técnico registral, ¿no?, y cómo es que finalmente lo va a suscribir, porque ojo, es información que también ustedes tienen que estar muy de acuerdo con lo que va a declarar en este caso el técnico registral que ustedes están contratando, ¿no? Entonces, importante tener en consideración eso también. ¿Por qué? Porque es un acto, no es una declaración jurada, donde se va a inscribir esto propiamente, y cualquier error, ya sea de área, ¿no?, de área libre, de área ocupada, de área techada, que vaya a fallar, pues esto hay que volver a reingresar todo nuevamente. Entonces, es importante que también ustedes puedan tener en consideración eso, ¿no? Y acá ya debajo, ¿no?, de del ítem propiamente, ¿no?, de datos de la fábrica, en datos a constatar ya se va a empezar a describir, ¿no?, qué cosa, ¿no? Cada piso por ambientes no es necesario que tengamos que contar una historia de los ambientes, ¿no?, como tal, ¿no? De repente ingreso, ¿no?, a la izquierda, me encuentro con tal ambiente y de ahí a la derecha, no. Acá es importante considerar solamente los ambientes en limpio en función de cómo los hemos distribuido en los planos de arquitectura, como tal, ambientes en limpio, ¿no? Como por ejemplo, si estamos ingresando, ¿no?, ya sea al primer piso, ¿no?, correspondientemente en jardín delantero, ¿no?, coma, haciendo referencia a los ambientes por orden, y cuando tengamos que ir al segundo piso, de la misma manera, ¿no? También en limpio, ir constatando e ir mencionando cada uno de los ambientes, ¿no?, separados por comas correspondientemente, ¿no? Entonces es importante también tomar en consideración eso, ¿no? De la misma manera, también escalera como tal, si hay escaleras, escaleras se declaran, si hay ductos también. Y hay la posibilidad que también, si ustedes lo conversan con su técnico registral, poder qué cosa declarar, algunas construcciones, ¿no?, que de repente son obras complementarias, ¿no? O sea, qué cosa, puede declarar cisternas, ¿no?, tanques elevados, etcétera, ¿no? Pozo tierra, todo eso siempre en función de lo que ustedes finalmente vayan a conversar con su verificador, ¿no?, propiamente registral, ¿no? Y acá ya en el ítem de observaciones, pues todos aquellos actos que de repente se deseen constatar, ¿no?, porque de repente no hay observaciones sustanciales, ¿no?, dentro del procedimiento, van correspondientemente en el informe técnico y el verificador registral correspondientemente lo menciona, ¿no? Ver el informe técnico como tal, ¿no? Ya en estas últimas partes, en estas dos últimas hojas propiamente del formulario,
número 1 o FOR ya solamente corresponden pues a los datos propiamente del verificador responsable, ¿no? Que tiene que constatar esta información en este ítem 8, y en el ítem 9 ya corresponde a qué cosa, ¿no? A ingresar los datos de los solicitantes, si es un régimen conyugal, pues el nombre de los esposos, ¿no? Y de la misma manera, si es solamente una persona, pues también se le coloca como tal, ¿no? Entonces es importante considerar, y todas estas partes donde nosotros pues encontremos certificación y legalización notarial, ¿no? No es más que la certificación que nos va a hacer el notario. ¿Por qué? Porque todo esto, tanto planos, señores, como formulario número 1, en este caso este documento, o como informe técnico, que lo tenemos aquí, que es también un informe que lo suscribe únicamente el verificador registral. ¿Tienen qué cosa? Tener firmas de los profesionales, ¿no? No en todos va a suscribir qué cosa el solicitante o el administrado. Solamente, siempre en el formulario número 1, ¿no? Como aquí, siempre va a suscribirse en la última hoja. Pero de la misma manera tiene que constatarse sus firmas notarialmente. Obviamente, el verificador registral es el que toma más importancia en este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque también sus firmas tienen que ir en los planos técnicos, como también en el plano de ubicación o localización, y esos planos también tienen que estar certificados notarialmente. Normalmente en ese tipo de ejercicios y en ese tipo de ingresos de expedientes técnicos, señores, siempre es la entrega de uno original, ¿no? Y 2 copias, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y normalmente, eso si es que estuviéramos hablando dentro de algunas oficinas de Lima Metropolitana, porque de repente el periodo se encuentra ubicado dentro de Lima Metropolitana. Pero muchos otros casos, cuando estamos hablando de repente fuera de Lima, ¿no? En este caso, ahí sí, ¿no? Muchas veces solicitan, ¿no? En algunos casos, ¿no? Una copia original, y de ahí tres copias simples, ¿no? Del original, ¿no? Entonces es importante considerar. Y acá no es más que en este informe técnico de verificación, ¿no? Lo que se suscribe, si bien es cierto, en el formulario número 1 o el FOR, hemos visto documentación base en este informe técnico, que es un modelo que puede sacar el mismo verificador registral. También constata qué cosa, ¿no? El nombre de las personas solicitantes, de la misma manera el verificador responsable como tal, ¿no? Y lo que sí es importante constatar qué cosa, ¿no? Las áreas lindero, ¿no? Según no solamente lo que nos dice según registros, sino también según la realidad física, ¿no? Y constatar qué cosa, que esté pues sin observaciones. Y si es que está con observaciones, correspondientemente, ¿no? Esto pues muchas veces puede elevarse a que pueda generarse una carga técnica. Entonces, muchas veces es importante saber como verificadores registrales qué información a nuestros administrados les estamos solicitando, ¿no? O les estamos suscribiendo, ¿no? Entonces, importante. Y acá no es más que en el ítem 3.4, ¿no? La constatación ya del cumplimiento, en este caso de la norma de edificación como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros como técnicos registrales, ¿no? Como profesionales, ¿no? Quienes estamos de repente suscribiendo esta información, ¿no? Podemos inscribir lo que de repente tal cual nos indican aquellas categorías, ¿no? Del cuadro de valores unitarios, y podemos constatar en función, ¿no? Del tipo de las características de los materiales más predominantes de la obra. Entonces podemos constatarlo en el 3.4, ¿no? Entonces es importante considerar esta documentación, ¿no? Para poder tener claro cómo organizar, ¿no? Este tipo de expedientes para este tipo de acto inscribible, ¿no? Como lo que es la declaratoria de edificación. Para la sesión que viene vamos a seguir viendo, ¿no? El tema de esos actos inscribibles, y para lo cual vamos a continuar con otro acto inscribible que corresponde, que es el de subdivisión, ¿no? Subdivisión como tal y acumulación. Entonces, eso lo vamos a ver para la próxima sesión, ¿no? Que sería la penúltima sesión, muchachos. Tengan muy buenas noches.